para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Salmo 22. Y vamos a hacer una pequeña pausa para celebrar los 507 años de la Reforma Protestante. Empezaremos el viernes con la ayuda de nuestro Dios a ver el legado de la Reforma y recordar el grito de guerra, el grito de batalla de nuestros hermanos hace más de 500 años. Y vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de esas enseñanzas que trastornaron no solamente a Europa, sino a todo el mundo. Porque hasta el día de hoy todavía nosotros seguimos con esa postura, sola escritura. Solo a Dios sea toda la gloria. Salmo 22, versículo 22 en adelante, así dice el Señor, todos juntos a una voz. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. A él, aún a él, no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida, por este gran privilegio que nos has dado este día de poder llegar, Señor, con mis hermanos a este lugar para escuchar tu dulce voz a través de las Escrituras. Pido que me dejes esa gracia, Señor, para exponer tu palabra que es pura. Mas tu siervo, Señor, es un pecador frágil, necesitado de ti todo el tiempo. Ayúdame. Que solo sea ese canal, Señor. Y que sea el Espíritu Santo nutriendo nuestra vida, consolando nuestros corazones y trayendo vida, Dios, a cada uno de nosotros. Bendice al pueblo de Israel, concédele esa paz, Señor, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El triunfo de Jesús. El triunfo de Jesús, eso es lo que estaremos viendo hoy en el cierre del Salmo 22. Se cuenta, hermanos y hermanas, de una aldea donde los habitantes estaban infectados con un virus mortal. Nadie salía y entraba en aquel lugar. Todos los habitantes de aquel lugar estaban en cuarentena por causa de aquel virus. Se dice que un día llegó un forastero y caminaba por en medio de todos los enfermos. Las personas preguntaban, ¿quién es ese forastero? ¿Por qué nos infecta con nuestra enfermedad?
¿qué tiene de especial ese hombre?, decían las personas. Un día, el forastero propuso donar su sangre para que los habitantes sanaran de aquella horrible enfermedad. Las personas que con humildad se acercaron a recibir la sangre de aquel forastero fueron sanadas. Sin embargo, hermanas y hermanos, los que dudaron murieron. El evangelio, hermanas y hermanos, es amargo para el orgulloso. Las buenas noticias son amargas para el orgulloso, pero son dulces para el humilde, para el que reconoce que necesita a Jesús. Hermanas y hermanos, eso fue lo que hizo Jesús. Él derramó su sangre para que nosotros seamos perdonados. La palabra de nuestro Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Hermanas y hermanos, así como el Salmo 22 comienza con ese clamor en las primeras palabras, ese clamor de dolor, de abandono, donde el salmista dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. De la misma manera, hermanas y hermanos, como se aplica estos textos a la persona de Jesús, y Jesús repitió esas palabras estando colgado en la cruz, allí Él dijo lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De la misma manera, estas palabras del triunfo de Jesús se han pronunciado en la persona de Cristo. El mismo Jesús las ha pronunciado. En Mateo capítulo 28, versículo 10 dice la palabra de nuestro Dios: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Salmo 22, versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y es la misma expresión que encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 12. Es una profecía que se cumple en la persona de Jesús. Este Salmo 22 es un salmo mesiánico, hermanos y hermanas, que apunta hacia Cristo. Y ya para cerrar este maravilloso salmo que hemos venido estudiando ya durante varios martes, hemos aprendido mucho del sufrimiento de Jesús. El martes estuvimos allí y yo les decía que fue bastante complicado para mí. Hubieron algunos momentos que tuve que detenerme porque mi corazón se quebrantó y terminaba llorando al ver cómo el salmista dibuja, cómo el salmista metafóricamente habla de animales salvajes, que hace alusión a los sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los judíos ortodoxos y a los romanos feroces que crucificaron a Cristo. Solamente para recapitular un poco, para recordarle, miremos cómo el salmista comienza diciendo que los hombres y las mujeres que condenaron y flagelaron a Jesús son comparados en primer lugar con toros. Mire lo que dice el versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado.
abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El salmista está pintando, y lo decía el martes pasado, que a pesar de que David fue rodeado, fue perseguido por sus enemigos y estuvo en angustia, en ningún momento estas porciones de las Escrituras se cumplieron en David. Esto estaba apuntando a alguien más, y esto lo vemos en la persona de Jesús. Cómo lo arrestan en la madrugada y lo encadenan, lo bofetean. Lo vimos en Mateo, lo vimos en Lucas, lo vimos en Marcos, lo vimos en Juan. Todo eso lo estuvimos viendo. Cómo se cumple al pie de la letra todo esto que el salmista está diciendo, metafóricamente, comparando la furia con grandes toros, gordos, fuertes, salvajes. Luego sigue diciendo el versículo 14, he sido derramado como aguas y todas mis huesos y mis coyunturas, dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Luego sigue en el versículo 16, hace otra comparación, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. El salmista va subiendo, como que va más explicando lo que es la crueldad. Y aquí habla metafóricamente y compara a unos perros. Yo lo decía el martes pasado, que nosotros hoy, pues muchas personas se deleitan, gozan de un perro, una mascota. Pero en el pasado los perros eran carroñeros, salvajes. Y todavía hay perros, de esos perros que son bravos. Pero comparados en aquella época, que si usted se encontraba con un animal de esos, pues era para temblar. Entonces aquí el salmista está diciendo que muchos perros rabiosos, furiosos, le habían rodeado, lo habían cercado. Y este es el siervo de la mañana, se siente como que está encorralado en medio y vienen toros, leones y ahora vienen perros. Más adelante, él sigue explicando en el versículo 20, dice, libra de la espada mi alma. Mire esto, del poder del perro mi vida. Versículo 21 dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esto, cuando nosotros nos detenemos a verlo y miramos la furia de los sacerdotes, el odio, la crueldad, cuando azotaron a Jesús, cuando lo escupieron, cuando le pusieron una corona de espina, nosotros nos damos cuenta que tenía razón el salmista de pintar la furia de cómo se iba a tratar al Mesías. Y aprendimos el martes pasado el costo de la salvación. Hermanas y hermanos, la salvación que nosotros hemos recibido de gratis tiene un alto precio. Una gran humillación, un flagelo terrible que se le aplicó a Jesús. A veces nosotros pasamos por alto eso. Y eso fue lo que los hermanos en los primeros siglos comprendieron, el sacrificio de Jesús, y por eso es que se entregaron totalmente. El domingo estuvimos aprendiendo que le dieron el honor a estos discípulos de llamarlos los hombres que trastornaron el mundo entero. Pero eran unos humildes hombres, unos pescadores de Galilea, del vulgo. Vulgo quiere decir personas común y corriente como nosotros. No tenían títulos. Ellos sabían leer y escribir. Eran hombres sin letra, dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Pero dice que las personas se admiraban y entendían que ellos habían estado con Jesús. Jesús marcó sus vidas. Le fallaron. En el momento que arrestaron a Jesús en la crucifixión, ellos huyeron, tuvieron miedo, pero después volvieron y se convirtieron en gladiadores.
Se convirtieron en soldados de Cristo. Es impresionante ese texto de Lucas 5:11 que dice que después que regresaron con sus barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nunca habían tenido una pesca tan grande como esa, una multitud de peces, de tal manera que dice que se hundían las barcas. Pero usted ve que ellos no se pusieron como aquella ocasión que Jesús narra, que un hombre tenía unas yuntas de bueyes y dijo: primero voy a ir, Señor, a probar los bueyes, voy a ir a despedirme de mamá y papá. No. Ellos ellos dejaron su esposa, dejaron sus hijos, dejaron sus negocios, sus barcas. Eran hombres trabajadores. Y en la cúspide de su éxito, nunca, hermanas y hermanos, nunca habían tenido éxito, nunca habían tenido una pesca como esa, pero eran profesionales en la pesca, sabían dónde estaban los peces, cuándo, y sabían cómo tirar la red, pero se encontraron con algo superior a las barcas, Cristo. Y eso es lo que pasa en cada uno de nosotros. Cuando tenemos un encuentro, cuando nos detenemos a ver la grandeza, la majestad de Jesús y nos asombramos y decimos: caramba, ¿quién podría morir por un miserable como yo? ¿Quién podría morir por un pecador? ¿Cómo es posible que este hombre haya cargado mis pecados y haya ido a recibir la ira que yo merezco? Y haya sido aplastado, cortado, como dice Isaías 53:10. ¿Cómo me voy a quedar? ¿Cómo me voy a acobardar? ¿Por qué no lo voy a seguir? Si Él ha triunfado, Él es el más famoso, Él es el más grande, Él es el más rico, Él es el más importante. Nadie, no hay nadie que se pueda poner a la par, ni nadie que compita con Jesús, hermanas y hermanos. Cuando nosotros tengamos una reflexión con respecto a la persona de Jesús y nos asombremos, entonces nos van a recordar cuando nosotros hayamos muerto. No por lo que tuvimos, porque a ningún hombre lo van a recordar por lo que tuvo, por dinero, no. Yo les decía el domingo y me impacta esa historia de la antigua Grecia, de estos soldados espartanos, que ellos no luchaban por dinero, por fama. No, ellos luchaban, peleaban por honor. Esa era su filosofía. Honor. Que alguien nos recordara después, que alguien dijera: estos hombres se entregaron por su patria. Y si nosotros miramos la Biblia, eso es lo que tenían, eso fue lo que recibieron los discípulos, recibieron honor. La gran pregunta es para nosotros hoy: ¿queremos nosotros que Dios nos use? Sí, el mismo Dios que usó a estos hermanos en los primeros siglos, el mismo Dios que usó a Jonathan Edwards en el gran avivamiento aquí en Nueva Inglaterra, que nosotros escuchamos el sermón que dio, pecadores en manos de un Dios airado, y miramos sus escritos, miramos los clásicos, y al leerlos nosotros somos sacudidos, miramos la pasión por la gloria de Dios. Y los disfrutamos a nuestros hermanos, y es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy. Hoy es nuestra época, hoy es nuestro turno. La gran pregunta es: ¿queremos nosotros algo así? ¿Queremos nosotros que aquí en Lynn, un día cuando nosotros muramos, alguien diga: en Lynn sucedió algo con unos hermanos humildes, extranjeros, pero algo pasó? Conocieron a Cristo. Pero no teóricamente, sino que practicaron lo que significa seguir a Cristo. Y reflejaron lo que significa ser un discípulo de Cristo. Yo quiero eso, hermanas y hermanos. Yo le pido al Señor un avivamiento. Le digo: Señor, avívame a mí primero. 5 aspectos del triunfo de Cristo quisiera que miráramos en estos textos del Salmo 22, versículo 22 en adelante. Aspecto número 1, Jesús, hermanas y hermanos, ha ganado un pueblo, hermanos, una iglesia, con su muerte y con su resurrección.
Hoy nosotros celebramos los domingos, hoy estamos celebrando, aquí estamos reunidos celebrando la victoria de Cristo, el triunfo de Cristo. Ese es el propósito por el cual venimos, hermanas y hermanos, y lo he dicho y siempre lo voy a decir, que esta es la celebración eterna que no tiene fin. Vamos a estar por siempre, por la eternidad, celebrando que Cristo venció, que Cristo derrotó el pecado, que Cristo apaciguó la ira de Dios, que Cristo cumplió la demanda de la ley, que Cristo venció a las tinieblas. Y Él es digno, como Apocalipsis dice, Él es digno de recibir todas las coronas, toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria. Salmo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Esta es una profecía que apunta hacia a la adopción de nosotros. Jesús es llamado como el hermano mayor, el primogénito, el que tiene la supremacía. En Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ve lo que dice el Salmo 22:22? ¿Ve lo que dice Romanos 8:29? Cristo se da y se revela en esas escrituras como nuestro hermano. Imagínense qué gran privilegio tenemos nosotros. A pesar de que no somos judíos culturalmente, hermanas y hermanos, es un gran privilegio. Porque en el pasado solo los judíos tenían esa bendición de llamarse hijos de Dios. Pero qué bueno que Cristo Jesús no solamente vino para los judíos, sino que vino y ganó un pueblo de todos los países, de todos los idiomas, de todas las culturas. Hebreos 2:11 y 12 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al actor de la salvación de ellos. Qué tremendo texto de Hebreos 2:10. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12 de Hebreos 2 dice: diciendo, aquí está el Salmo 22, versículo 22. Diciendo, ¿quién es el que está diciendo? Jesús. Esto impacta mi vida, que Jesús me llame su hermano. Imagínense, nosotros que venimos de una región humilde, subdesarrollada, pero el más grande, el Rey soberano, el dador de la vida, nos da a nosotros el privilegio de llamarnos hermanos. No porque hay algo bueno, sino simplemente porque así lo que hizo Dios desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió para que vengamos a ser parte de este pueblo maravilloso que ganó Cristo, que lo conquistó. Dice el versículo 12 de Hebreos 2, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El profeta Isaías lo predicó en sus días, Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 de Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito, hermanas y hermanos, por el cual hemos sido constituidos hermanos de Cristo, un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos apartó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo, primera de Pedro 2:10,
vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros los gentiles, no teníamos este privilegio. Y lo está diciendo Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todo eso lo adquirimos por medio de Cristo. Este es el triunfo de Cristo. Esto es lo que Jesús ganó. Ganó un pueblo, ganó una iglesia, ganó hermanos con su sufrimiento. En segundo lugar, segundo aspecto del triunfo de Jesús, en la congregación Dios será alabado y glorificado. Versículo 23 de Salmo 22 dice, los que teméis a Jehová, alabadle y glorificadle, descendencia de toda de Jacob. Oh, hermanas y hermanos, precisamente el nombre del Redentor y por la obra de la redención, por eso se dice del mismo Cristo que había de alabar a Jehová en medio de la congregación, con su obra, al traernos. Y ahí dice, vosotros que teméis, esa palabra teméis en el hebreo es yared. Y yared habla de reverenciar, respetar, valorar. Entonces el salmista dice, vosotros que teméis a Jehová, alabadle. Oh, hermanas y hermanos, nosotros deberíamos de orar y decirle al Señor que nos dé pasión, si es posible, que no nos limitemos a ciertos pequeños momentos como estos, porque como humanos nos cuesta, nos cansamos, pero se espera que nosotros, al estar agradecidos por la obra de Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros, tengamos un fuego dentro de nosotros de tal manera que querramos los 7 días estar gritando aquí o afuera diciendo, Él vive, Él ha vencido. ¿Y por qué nos cuesta? Probablemente porque no le hemos conocido todavía, no nos hemos preocupado por ver lo que hemos recibido, o no conocemos lo que tenemos, y por eso luchamos. Pero al conocer lo que tenemos el Espíritu Santo, tenemos las Escrituras, y al descansar en Cristo, al descansar en el Espíritu Santo, al rendirnos, a dejar de pelear, porque el problema que tenemos nosotros es que luchamos contra nuestro Dios. Y mientras nosotros estemos batallando contra Él, estaremos como Saulo de Tarso, dando voces contra el aguijón, que no vamos a poder contra Él, pero nosotros nos vamos a lastimar. Pero al dejar de luchar y decir, Señor, ya me cansé de tantas cosas, me rindo ya, toma el control de mi vida y haz lo que tú quieras. Yo sé que tu voluntad es perfecta, yo ya me cansé, ya no quiero seguir así. Y veremos lo que Dios hará con cada uno de nosotros. Cosas grandes. No hay cosa más hermosa que usted pueda ser un instrumento. Y yo sé que usted se siente bien cuando invita a una persona a la iglesia y lo ve que esa persona se convierte y luego lo ve que va creciendo y lo ve predicar, cantar, y usted dice, caramba, este hombre inútil, imperfecto, ¿qué puedo decir? Simplemente, alabado sea Dios. ¿Cómo Él se vale de este siervo inútil? Que puedo traerle paz y puedo, para la gloria de Él, ser un instrumento. Quizás no famoso, no reconocido en el mundo, pero delante de Él, vea lo que puede pasar con cada uno de nosotros si nosotros nos rendimos, nos volvemos en instrumentos de su honra. Y Él rescata vidas, Él cambia matrimonios, Él libera a los cautivos. Oh, hermanas y hermanos, pero por nuestra lucha contra Él, por no rendirnos, no somos instrumentos. Tercer aspecto del triunfo de Jesús: todos los humildes tienen en Cristo plena
satisfacción. Estamos viendo 5 aspectos del triunfo de Jesús. Primer aspecto que vimos, número 1, Jesús ha ganado un pueblo y nos llama hermanos, y ese pueblo es la iglesia. Y número 2, segundo aspecto del triunfo de Jesús, en la congregación Dios será alabado y glorificado, versículo 23. Y en tercer aspecto es que todos los humildes tienen en Cristo plena satisfacción, dice el versículo 24 al 26. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes. Vea, hermanos, lo que dice: comerán los humildes. Y serán saciados. Alabarán a Jehová los que buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Es un banquete continuo que Cristo ganó para cada uno de nosotros. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. ¿Cómo fue que fue asistido Jesús en su agonía? No se le quitó la cruz, no se le evitó el sufrimiento. Jesús fue fortalecido para soportar ese sufrimiento. Fue asistido por su Padre. Y de esa forma fue escuchado. Porque Dios le dio la fuerza, su Padre le dio la fuerza para que él soportara todo lo que le pasó. De la misma manera, Dios no nos va a quitar a nosotros un problema, porque ese problema pueda que sea como una pesa en el gimnasio para que ese músculo se endurezca. Y ese dolor lo usa Dios. Pero cuando nosotros oramos y le decimos: Señor, ayúdame, Él no te quita el problema. Él lo que hace es que te da resistencia para que aguantes. Y luego, cuando pasa aquella situación, tu fe es fortalecida. ¿Y qué pasa? Quedas alabándolo y diciendo: sobreviví. Pensé que iba a morir. Pensé que no iba a quedar para contarlo. Pensé que me iba a ir a destruir a los vicios, a la droga, pero Él me sostuvo. Así es como el Señor nos asiste en nuestras tribulaciones, nos fortalece cuando estamos afligidos, abatidos, y soportamos como buen soldado de Jesucristo las aflicciones de la vida. Hermanas y hermanos, para concluir, según la Escritura, en Cristo estamos completos. Colosenses 2:9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza. Hablaba con alguien del país de la India esta mañana, y yo le preguntaba a esta persona, porque me decía que en la India pues hay cristianos, pero me dice también hay musulmanes, y se practica mucho lo que es el yoga, etcétera. Y yo le pregunto: ¿crees en Jesús? Y este hombre me contestó: yo creo, me dijo, en todos los dioses que hay en el mundo. No tengo problema. Y le digo: amigo, el día que tú pongas tu fe solo en Jesús, no vas a necesitar más dioses con D minúsculo. Y me dijo: ¿de verdad? Sí, Él es completo. Para salvación, para gozo, para paz, para reconciliación, Él te preserva para darte seguridad y para llevarte a la gloria. No necesitas más nada. Él es todo. El hombre se quedó sorprendido. Me dijo: nunca había escuchado eso. Y le digo: pero que el Señor te guía a Cristo. Juan 1:16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia común que ha recibido todo incrédulo. Pero también nosotros no solamente recibimos la gracia común que recibe el incrédulo, sino gracia especial donde viene el perdón de nuestros pecados y el cambio de vida.
deleite, porque con esta gracia viene el deleite de poder disfrutar al Santo Dios. Cuarto aspecto del triunfo de Jesús: el reino de Cristo se ha de extender a todos los confines de la tierra. De acuerdo a Salmo 22, 27, 28, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Versículo 28 del Salmo 22 dice: porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Esto se enlaza con el Salmo 2, que dice que Jesús va a reinar con vara de hierro. Jesús inauguró, hermanas y hermanos, su reino. Su reino es un reino espiritual. Él gobierna los corazones de todos los que creemos en Él. Cuando estaba siendo juzgado frente a Pilato, Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? Y le dijo Jesús: tú lo dices. Luego Jesús le dice: mi reino es superior. Mi reino no es como el tuyo, temporal, frágil. En Juan 18:36 Jesús le dice esta pregunta. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Usted sabe, después Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Él es la verdad encarnada. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. El hombre está buscando la verdad. El hombre está buscando la vida. Pero solo la va a encontrar cuando ponga su mirada en Cristo Jesús. Ahí está todo. Quinto aspecto del triunfo de Jesús: toda boca confesará que Jesús es el Señor. Toda boca confesará. Unos para salvación, nosotros lo hemos confesado y lo seguiremos confesando hasta que nos muramos por la eternidad. Para nosotros es un deleite decir que Jesús es nuestro curio y que no tenemos otro rey, que no tenemos a nadie más, ni necesitamos a nadie más. Y nadie nos va a quitar eso. Puede haber un hombre que venga a gobernar esta nación y diga: bueno, esos evangélicos, si no me honran, si no me adoran, pues van a ser expulsados, los voy a exterminar. No lo va a poder quitar. Porque es un don que Dios nos ha dado de confesarlo. Es un deleite, es un gozo. Él es nuestro rey, soberano, lo gobierna absolutamente todo. Pero habrán otro grupo de personas que no creen en Él, que lo van a confesar en el gran trono blanco, en el juicio final. Pero ya no va a haber salvación, sino para recibir juicio, para recibir condenación. Y los dos grupos, nosotros lo honramos recibiendo gracia, confesando lo que Él es el Señor, que Él ha vencido, que Él es majestuoso, que Él es soberano, que Él es el creador de todo, que Él nos crió y sin Él nada fue creado, como lo dice Juan 1, como lo dice Hebreos 1, hablando acerca de Génesis 1 en adelante, que ahí estaba Jesús. Pero también aquellas personas lo van a honrar porque van a recibir justicia. Él es justo, Él les va a dar la justicia y van a recibir el infierno eterno. Y van a estar por la eternidad en un lugar donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Será honrado de una forma o de otra. La Biblia lo dice. Salmo 22, 29 y 31. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Salmo 48, 14 dice: porque este es Dios
porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué texto ese? Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Sumo quiere decir que es infinito, que es la cima donde nadie puede alcanzar. Ahí lo puso Dios a Jesús. Es un lugar privilegiado, que solo Dios está ahí. Entonces Dios lo puso ahí. Dice, usted puede leer los del 5 en adelante, que Pablo nos invita a que haya ese sentir de humildad, de someternos a nuestro Dios. Y luego, con la humillación que vimos en los primeros textos del Salmo 22, viene esta exaltación. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermana y hermano, amiga y amigo, confesémoslo hoy como nuestro Señor y Salvador. Rindámonos antes que sea demasiado tarde y gocemos de Él. No nos falta nada, tenemos perdón de pecados. Imagínate tener a tu lado al hombre más poderoso, el invencible, que nadie lo puede parar, el santo, el puro, que no tiene defectos. Eso es un gran consuelo, porque no va a fallar. Los hombres fallan, y por eso no podemos seguir a ningún hombre. ¿Y por qué permite Dios que los hombres que Él usa caigan? Para traer sanidad a nuestros corazones, para que nosotros, si en algún momento hemos cambiado la mirada y estamos viendo hombres y los admiramos por cómo Dios los usa, de repente al ver su falla, nosotros podamos poner nuestra vista en el lugar correcto, en la persona correcta, que es Cristo, que nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con ninguna criatura. Toda la gloria y toda la honra ha sido dada a Cristo por los siglos de los siglos. Nos da tristeza cuando un hermano flaquea, y lloramos porque lo sentimos. Pero a la misma vez, como dice la Biblia, que a los que aman a Dios todo obra bien, con tristeza y todo, Dios le da como un giro a nuestra mirada y nos dice: es que estabas viendo al hombre y te estabas perdiendo el deleite. Pon tu mirada solo en Jesús y vas a estar seguro y vas a poder deleitarte. Y cuando mires a alguien que caiga, vas a exclamar y decir como el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:24: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Ese hombre que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento usado por Dios, reconocía su bajeza. ¿Por qué? Porque él contemplaba la grandeza de Jesús, y al contemplar la grandeza, la majestad de Jesús, nos miramos nuestra miseria. Entre más miras a Dios, entre más adoras a Dios, entre más lo ves en la Escritura, más miserable te sientes y más necesitado. Entre más vas contemplando a Dios, más te vas dando cuenta que quieres estar con Él, porque lo necesitas urgentemente. Y mira este monstruo, esta culebra que se le arrancó la cabeza en la cruz del Calvario, que es el pecado, pero sigue vivo y nos engaña, es astuto, el pecado es astuto. Pablo dice: me engañó. Romanos 7:11, me engañó y me mató. Pero él termina diciendo: pero gracias a Dios por Jesucristo. Mientras yo me deleito con la mente, con el hombre interno, con la nueva criatura, mi cuerpo pelea con algo que no me agrada. Y cuando lo hago, ya no lo hago yo, sino que lo hace aquello que está ahí y lo pone como un cadáver que está en descomposición, y él está clamando, está gimiendo. Son los lamentos de Pablo en Romanos 7, versículo 14 en adelante.
donde Él abre el corazón y habla de su vida cristiana y habla de cómo Él pudo sobrellevar este monstruo, como dijo Charles Spurgeon, arrastrando el monstruo al pie de la cruz. Todos nosotros, ninguno de nosotros escapamos. ¿Cuánto va a durar eso, pastor? Va a durar hasta que muramos. Esta es una batalla. Solo Cristo ha vencido, hermanos. Solo Cristo ha vencido eso que heredamos de Adán. Así es que si tú te aferras a Cristo, vas a poder decir, como dice la Biblia en Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos perdona, Él nos justifica, Él nos redime, Él nos santifica, Él nos preserva y Él nos glorifica. Él ha empezado una obra, Él murió, Él resucitó, Él nos salvó, Él nos preserva y Él, hermanas y hermanos, nos llevará hasta la Nueva Jerusalén porque Él no deja nada a media. ¿Lo creemos? Solo mantengámonos en Él y dejemos que Él haga lo que ha determinado hacer con cada uno de nosotros. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.